Sofonías capítulo 3, estudiaremos desde el versículo 6 al versículo 9. Sofonías capítulo 3, versículo 6 al 9. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta que no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección. No será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Amén y amén. Dios Padre, te damos gracias porque nos permites, por medio de tu misericordia, predicar tu maravillosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por permitirnos estar en la comunión de los santos, Señor, disfrutando de este día, Señor, que tú has permitido por tu misericordia y gracia que podamos reunirnos. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des la comprensión de las Escrituras, para que cada uno de nosotros entienda lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Por amor de tu nombre, necesitamos que su palabra corra y sea glorificada. Necesitamos, Señor, que tú puedas enseñarnos a cada uno de nosotros esta palabra tan viva y tan eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre, oh mi Señor, te pido todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén y amén. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Sofonías versículo a versículo, en este estudio de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Hemos estudiado ya el libro de Abdías, después el libro de Nahum, y hace varios meses estamos ya en el libro de Sofonías. Hemos visto que en su contexto Sofonías le predica a este reino de Judá, el cual se había corrompido, pues según la historia, por más de 70 años había servido a la idolatría de los asirios. Pues reyes como este hombre llamado Manasés llegaron a corromper tanto a este pueblo de Judá. Reyes como Amón llegaron a corromper tanto este pueblo, que este pueblo en un momento quería servir al Señor y en otro momento quería servir a los ídolos. Este pueblo que se había vuelto un pueblo supersticioso, un pueblo que sus profetas, lo estudiamos el domingo pasado, eran livianos. Sus sacerdotes quebrantaron la ley del Señor. Este pueblo ya se había transformado en un pueblo que no tenía vergüenza. Y no estamos hablando de un pueblo mundano, no estamos hablando de un pueblo que no conocía la ley de Dios. No estamos hablando de Nínive, que no sabía discernir ni entre su mano derecha y su mano izquierda, sino que estamos hablando de Judá, el pueblo de Dios. Pero este pueblo se había corrompido. Y el Señor quiere enseñarle a este pueblo. Y el Señor, antes de traer esa corrección, antes de traer el juicio, el Señor siempre advierte. Por eso este mensaje, o estos versículos que estudiaremos, tratan de las advertencias que Dios nos hace antes de enjuiciar, antes de traer la corrección tan terrible que muchas veces duele
Dice la Escritura, hice destruir naciones, sus habitantes están asolados, hice despertar desiertas sus calles, hasta que no quede quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Es decir, si usted lee el contexto, el Señor dice esto con respecto a las naciones y el juicio que vino sobre ellas. Le está diciendo en palabras más simples: yo te puse por ejemplo a todas las naciones que estaban a tu alrededor. Y todas ellas, cuando recibieron el juicio de Dios, fueron destruidas por completo. Te he dejado como ejemplo. ¿Qué es lo que le acontece al impío por no creer en el verdadero Dios? ¿Qué sucedió en la antigüedad con todos aquellos que se desviaron del camino de Dios? ¿Qué aconteció con todos aquellos que, siguiendo su propio corazón corrompido, cuando el juicio de Dios vino, no hubo quien quedase? A lo largo de las Escrituras, Dios nos ha advertido y pone como ejemplo el juicio que ha venido sobre las naciones desobedientes. Dios, a este pueblo de Israel y aún a nosotros, si permite que podamos leer lo que Dios hizo con la gente antes del diluvio, si Dios nos permite leer y estudiar por qué Dios trajo estas plagas sobre Egipto, por qué los de la gente de Canaán debían ser expulsados de la tierra, por qué los sodomitas debían ser destruidos por medio del fuego. Cada uno de nosotros debe entender que todo juicio de Dios tiene un porqué. Y nunca podemos decir: Dios es injusto. Si el Señor nos ha dejado todas estas historias bíblicas, es para que usted y yo entendamos. Miren lo que pasó con estas naciones. ¿Quieren ustedes que suceda lo mismo con nosotros? Al ir al libro de Lucas, capítulo 17, Lucas, capítulo 17, nos mostrará que el pueblo de Israel tuvo este ejemplo del Antiguo Testamento, y aún en los tiempos de Jesús se recordaba de lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 27. Y leemos desde el verso 26 para entender el contexto. Dice así: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. ¿Qué es lo que sucede con las naciones o con las gentes que no sirven a Dios? Llega un minuto en el cual la tardanza de la ira de Dios se colma y todo el castigo de Dios viene sobre ellos. ¿Qué sucedió con la gente antes del diluvio? Ellos estaban preocupados en sus propias fiestas, ellos estaban preocupados en sus propios planes, pero habían dejado al Señor de la gloria. Habían abandonado a Dios. Se habían corrompido y habían hecho todo lo que es desagradable delante de los ojos del Señor. Ejemplo tenemos en las Escrituras. ¿Cuál es el fin de los impíos? De los cuales dice la palabra de Dios en este libro de Lucas, capítulo 17, versículo 27, en la parte final, y dice: y vino el diluvio, es decir, vino el juicio, y los destruyó a todos. Pero ellos no entendieron hasta que ese juicio vino. Y eso es lo terrible de nosotros como humanidad, que no aprendemos las cosas antes que nos sucedan. Muchas veces llegamos a entender las cosas cuando estamos pasando por ellas. ¿Cuántas personas han fallecido este día? ¿Cuántas personas han fallecido este día sin Cristo? Y han tenido que experimentar con sus propios ojos, viendo cómo son lanzados al infierno. Todos ellos ignoraron las cosas de Dios. Ignoraron esta palabra bendita de Dios.
de los cuales dice el Evangelio del Señor: los que no creyeron serán condenados. Porque el que no cree, dice el Evangelio según San Juan, ya ha sido condenado. Por eso el pecado más grande que un ser humano puede cometer en esta tierra, y por los cuales se van a ir al infierno y al castigo y al juicio de Dios, es por haber despreciado el Evangelio, es por no haber creído al anuncio de estas buenas noticias. Pero no entendieron hasta que vino el diluvio, lo destruyó todo. Es un ejemplo para Judá, pero también es un ejemplo para nosotros, porque así acontecerá con el impío. ¿Y qué acontece con los sodomitas? Dice el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 28: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Estaban dedicados a sus propios proyectos, a sus propios planes. Estaban dedicados a seguir su propio deseo pecaminoso y carnal. Sus vidas giraban en torno a sus proyectos y a sus aspiraciones. Con esto no le estoy diciendo que un cristiano no debe tener proyectos y aspiraciones. Estoy diciendo que si nuestra vida se basa en buscar estas cosas terrenales, lamentablemente dejaremos al Señor por buscar las añadiduras antes del reino de Dios y su justicia. El enfoque del cristiano está en buscar el reino de Dios, en buscar las cosas de arriba donde está Cristo, en buscar su justicia, para poder mostrar en nuestras vidas que Dios nos ha cambiado, para poder mostrar en nuestras vidas que el Señor nos ha transformado por medio de su Espíritu. Pero el pecado de Sodoma era un pecado muy grande, del cual el Señor dejó como ejemplo acerca de aquellos que sufrirán el castigo y el juicio de Dios por seguir un camino lejos del Dios Santo. El libro de Génesis, capítulo 18, Génesis, capítulo 18, versículo 20, dice así: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora y veré si han consultado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Este pecado ya estaba subiendo ya hasta la presencia de Dios. Este pecado ya estaba llegando hasta el colmo. Los sodomitas se habían corrompido de una manera que ya era insoportable delante de los ojos del Señor. Tan así que el libro de Génesis, capítulo 19, versículo 4, dice así la Escritura: pero antes que se acostasen, los sodomitas rodearon la casa de los hombres, la casa de Lot, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. El pecado de los sodomitas era la homosexualidad. Uno de los pecados por los cuales Dios destruyó aquella ciudad de Sodoma y Gomorra y la dejó como ejemplo a todos los que hemos de vivir en estos tiempos. Es que ese pecado de la homosexualidad es algo que el Señor no soporta. Dios quiere que el homosexual cambie. Dios quiere transformar al homosexual. Aquel que ha nacido hombre y ha seguido ese mal camino de pecado de la homosexualidad, Dios lo quiere cambiar para que sea un hombre. Esa mujer que se quiere creer hombre, Dios quiere transformar su vida y quiere hacer que esa mujer sea mujer. Porque la Escritura solamente creó dos sexos: el hombre y la mujer, el varón y la hembra. Nuestros cuerpos mismos son testigos de esas cosas.
Aún nuestro ADN mismo es testigo de esas cosas. Aún nuestros cromosomas son testigos de esas cosas. Y aún la misma ciencia no puede probar esta homosexualidad, porque es un pecado, porque es una desviación de la mente, porque es una desviación de aquella figura moral que el Señor ha dejado en la mente de cada ser humano. Pero estos no solamente se habían corrompido entre gente mayor y adulta, sino que dice desde el más joven hasta el más viejo. Hoy en día estamos viendo que esas cosas van avanzando más y más. Y ya sabemos a qué camino va todo esto. El Señor ha dejado estas evidencias para que usted y yo comprendamos las cosas como son. Es importantísimo que entendamos las cosas antes de que venga el castigo. ¿Y qué sucedió con aquella ciudad que no recibía a los extranjeros, que tenía el pecado de la homosexualidad? ¿Qué sucedió con esas ciudades? Dice Génesis capítulo 19, en el versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Quién envió este juicio? Jehová, es decir, Dios. ¿Y por qué? Porque no se arrepintieron de las cosas que ellos hicieron. Ellos siguieron ese mal camino. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con ellos? Fueron destruidos. ¿Qué va a acontecer con esta humanidad si los presidentes no se arrepienten y aprobar leyes injustas como la homosexualidad? ¿Qué va a acontecer con este país que quiere aprobar la legalización de la marihuana, que quiere aprobar la legalización del matrimonio homosexual? ¿Qué va a acontecer con este país? Va a ser destruido por el juicio de Dios. Y así lo será, porque el Señor ya nos ha dejado el ejemplo de las cosas. Si el Señor hizo que estas cosas aconteciesen como ejemplo para los que hemos de vivir en los tiempos finales y para los que vivieron también en los tiempos de Judá. También podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 7 que no solo la gente antes del diluvio, que no solo los gente de Sodoma y Gomorra, sino que el ejemplo, el pueblo de Israel lo tenía latente, porque Dios envió las plagas sobre un país, sobre una nación tan poderosa del mundo antiguo como lo fueron los egipcios. Y el Señor derramó 10 plagas, las cuales usted las puede ver en Éxodo, desde el capítulo 7 al capítulo 10. Puede ir viendo cómo la plaga de la sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, la plaga del ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de las langostas y la plaga de las tinieblas hunden a una nación, a una potencia mundial de la antigüedad. ¿Y la hunden por qué? ¿Porque Dios se le ocurrió un día destruirlos? No. El Señor la destruyó, ¿por qué? Por su soberbia. Porque su líder, Faraón, era un soberbio, de los cuales la Escritura da el por qué destruyó a través de estas plagas a este imperio. Dice Éxodo capítulo 11, versículo 9: y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera del país. Es decir, se transformó en un soberbio. No los voy a dejar ir, no los voy a dejar ir. Aunque vea que el Señor está haciendo todas estas cosas, yo no lo voy a hacer. Pero alguno podrá decir: pero hermano, lea bien. Dice que el Señor endureció el corazón. ¿Eso quiere decir que el Señor le metió mal en el corazón de él? No. ¿Sabe cómo el Señor endurece los corazones? Dejando que ellos hagan lo que quieren. Si la humanidad hoy en día no se ha vuelto más mala de lo que es porque el Señor no lo permite. Es porque el Señor ha puesto su mano para que haya límites en el comportamiento humano.
Pero si el Señor se aparta por un momento, aquí queda la grande, como se dice. Eso es lo que quiere decir, que el Señor endureció a Faraón, quiere decir que el Señor sacó ese límite que había sobre Faraón. Y Faraón se volvió tan soberbio como él era en su naturaleza. Entonces el Señor destruye a las naciones por soberbios. El Señor destruye a las naciones por inmoralidad sexual, como la homosexualidad, el bestialismo. El Señor destruye a las naciones por tener un corazón corrompido, como la gente antes del diluvio. También vemos el ejemplo que Israel tenía a través de todos estos textos, que la Escritura habla de por qué el Señor le quitó la tierra a los cananeos y mandó que los israelitas lo expulsasen. ¿Por qué vino el juicio sobre Canaán? ¿Sabe por qué? Porque Éxodo 34:11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Dice, derribarás sus altares. ¿Cuál era el pecado de ellos? La idolatría. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Usted dirá, pero es que ellos eran unas tribus que estaban alejadas. No, entiende una cosa, Canaán, ¿de quién era hijo? Can, de Noé. ¿Y Noé conocía a Dios? Sí. ¿Sus 3 hijos conocían a Dios? Sí. Tenían un conocimiento. Pero Canaán, esta descendencia, se desvió tanto, se desvió a tal punto, que ellos se burlaban de Dios creando dioses ajenos, creando dioses falsos. Tal así era el pecado de la idolatría de ellos, que el primogénito de los niños que nacían, ellos los tiraban al fuego. ¿Por qué el Señor expulsa a estas naciones cananeas? Porque les da tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su maldad. Dios enjuiciará a todos aquellos que no se arrepientan de sus maldades. ¿Y qué acontecería con Israel si no tomase este ejemplo? ¿Qué acontecería con el pueblo de Israel si ellos no aprendiesen de este ejemplo? Dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, Deuteronomio, capítulo 30, en el versículo 17 dice así la Escritura. Esto es a Israel. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto moriréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ellos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El Señor les dejó claro, si ellos se apartan, yo los voy a castigar. Pero se da cuenta que el Señor no los castiga al tiro, sino que el Señor le da tiempo de que se arrepientan. Le dio cuánto tiempo al pueblo de Israel para que se arrepintiese. Pero ellos no quisieron arrepentirse. Y ya en los tiempos, ¿cierto?, de Judá, casi a los últimos reyes, hubo solo un rey que se levantó, ¿cierto?, en los tiempos de Sofonía, que se llamaba Josías, que reformó todas las cosas. Que ningún otro rey hizo tantas cosas buenas como él. Y el Señor dijo, pero aún así, el Señor no perdonaría a ese pueblo. Porque iba a morir Josías y ellos iban a seguir en la misma inmundicia. Entonces esas cosas son pruebas de que el Señor no destruye, no enjuicia, no castiga a alguien porque sí. Siempre hay un propósito de parte de Dios. Obviamente estamos hablando en el sentido de impíos, estamos hablando de gente impíos, de gente que conoce al Señor pero se aparta de Él. Estamos hablando de gente pecadora que vive sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. En ese sentido estamos hablando.
porque también los cristianos como Job le puede venir una prueba, pero solo son para el propósito soberano de Dios. Pero estamos hablando en este sentido de los que se apartan de Dios, de aquellos que quieren vivir sin Dios. Y quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Aprendemos de la advertencia? Estamos cada domingo escuchando un mensaje. Estamos cada martes escuchando un mensaje. ¿Pero estamos aprendiendo de la advertencia o solamente escuchamos y después nos olvidamos de todo? Porque los de Judá eran así también, no eran diferentes. Escuchaban esto de boca de los profetas, pero no hacían caso. No hacían caso. Oían estas cosas, pero de manera liviana. No como algo, no, es que esto no me va a pasar a mí ahora. No, tenemos que pensar estas cosas, porque con el Señor no se juega. Aprendemos de las advertencias, porque no hablo solamente de los mundanos, sino que hablo también de aquellos que siguiendo sus deseos pecaminosos, que ignorando la palabra de Dios, caen en el lazo del diablo. Recuerde lo que la Escritura dice: no le demos lugar al diablo, no le demos lugar al enemigo. Y muchas veces se lo damos, muchas veces se lo damos. Por eso tengamos cuidado. Dios nos advierte las cosas antes de que pasen, después no los lamentemos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entendamos, el juicio comienza ¿por dónde? Por la casa de Dios. A este juicio no está hablando de un juicio de perder la salvación, no, está hablando de que el Señor purifica su iglesia, la purifica, para que nosotros nos apartemos de este pecado, para que nosotros nos apartemos de la maldad. Porque muchas veces vienen esas grandes pruebas en nuestra vida, para que dejemos nuestra inmoralidad, para que dejemos nuestros malos pensamientos, para que dejemos ese orgullo y esa soberbia que muchas veces quieren gobernar nuestro corazón. Cuando el pecado quiera gobernar nuestros corazones, digámosle al pecado: el pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. No nos volvamos a esclavizar a aquellos pecados que el Señor nos ha limpiado y nos ha dejado atrás, venciendo esos pecados en la cruz. Pero el juicio, ¿por dónde debe comenzar? Por la casa de Dios. Pero primero el Señor les deja ejemplos de lo que va a acontecer. Pero si ellos no quieren aprender de los ejemplos, el juicio va a venir. Y es duro, duele. Lea Lamentaciones y se va a dar cuenta el juicio que vino sobre Israel. Sus niños eran azotados en las paredes. Sus mujeres eran violadas. Sus hombres eran muertos, sus hombres y sus jóvenes eran muertos de espada. Quedaron como estiércol en el piso. Todo porque el juicio de Dios vino. Por eso no miremos estas cosas de manera liviana. Porque es necesario que el juicio de Dios comience primero por su casa. Y si comienza por su casa, ¿cuál será el fin? De los que están a nuestro alrededor, de aquellos que no creen en Cristo. Dice así la Escritura, verso 18: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendemos nuestras almas a Dios en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor. Hebreos 12, versículo 5. Con el Señor no se juega, hermano, hermana en Cristo. Entendamos y tomemos en serio las cosas de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice así la Escritura: y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo. Dios nos va a disciplinar. Si no entendemos 1, 2, 3 veces, 4, 5 veces, el Señor va a llegar un minuto que nos va a disciplinar. Y los azotes de su mano son fuertes. Son fuertes los azotes de su mano. Por eso, hermano, si nosotros sabemos las cosas, no ignoremos, sabemos las cosas,
Y si nosotros estamos en el mismo orgullo, en la misma soberbia de seguir nuestros propios pensamientos, no, que yo no creo que sea así, yo no creo que sea así. Si no queremos entender a la buena al Señor con los golpes que Él nos va a dar para ponernos en regla, para ponernos cierto derechito, Él lo va a hacer porque lo ama. Él no quiere que nosotros sigamos en el mal camino. Si soportáis disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Todos debemos ser disciplinados por Dios. Todos somos participantes de la disciplina. Nadie se escapa de esta disciplina. Todos debemos, fuimos disciplinados, estamos siendo disciplinados y seguiremos siendo disciplinados. Porque todos somos participantes de esta disciplina del Señor. Porque si no fuéramos parte de esta disciplina, no seríamos hijos, sino que seríamos bastardos. Si usted dice, es de las personas que dicen, no, sabe que no, yo vivo tranquilo, a mí no me pasa nada. Tenga cuidado entonces, porque si el Señor no lo está disciplinando es por algo. No es porque usted sea perfecto. Porque si se deja sin disciplina, ustedes no son hijos de Dios. Pero si Dios nos está disciplinando constantemente es porque Él nos ama. Pero dice, no desmayes cuando eres disciplinado por Él. ¿Qué quiere decir eso? Que los azotes son fuertes. Me gusta mucho cómo describe esto el Salmo 39. El Salmo capítulo 39 nos muestra esto. Porque las cosas que no entendemos con palabras, viene el juicio, el castigo de Dios y nos hace entender con corrección las cosas como son. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 39, versículo 10. Quita de mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Miren lo que está diciendo David. Señor, por favor, quita esta plaga de mí. Quita este dolor de mí, Señor. Porque los golpes de tu mano, me están consumiendo. Es alguien que está experimentando una prueba. Es alguien, que está experimentando la disciplina del Señor. Señor, tus golpes están siendo tan fuertes que estoy siendo consumido. Y miren lo que dice el verso 12. Con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado que Él. Es decir, el Señor deshace como una polilla. ¿Se fija que la polilla es como un polvillo que se va deshaciendo? El Señor así deshace como polilla lo que más amamos. No queremos hacer caso, entendamos, lo que más amamos está en riesgo. Lo que más amamos está en riesgo. Porque el Señor es capaz de disciplinarnos. No con cosas que no son importantes, por las cosas a veces que más amamos. Dice, deshaces como polilla lo que más ama esta persona. Ciertamente, vanidad es todo. No somos nada en otras palabras. No somos nada. Por eso prestemos atención a las cosas del Señor. Arrepintámonos de las malas cosas que estamos haciendo. Porque si no lo hacemos, los golpes de su mano van a ser tan fuertes que nos va a tocar donde nos duele. Para que verdaderamente nos arrepintamos. Porque así somos como seres humanos. Muchas veces somos tan duros que no entendemos por la buena. Entendemos más por la mala, por los golpes, por el castigo, por la disciplina. Por medio de paralelismos, es decir, por frases que son muy parecidas, el profeta recalca una y otra vez este juicio. Mire, dice, hice destruir a las naciones. ¿Qué dice? La hizo destruir, ¿cierto? Después el otro paralelismo. Sus habitaciones están asoladas. ¿Se fija? Empieza la destrucción, pero ahora muestra cómo fue la destrucción. Donde ellos habitan, ha sido, todo está en el suelo. Y se desierta sus calles. Cuando viene la destrucción, se destruye lo que la gente tiene y los que andan por la calle mueren. Luego, más paralelismo dice, hasta que no quedar quien pase. ¿Se fija? Es lo mismo. Si no hay nadie en la calle, obviamente no va a pasar nadie por la calle. Son paralelismos porque el profeta no quiere que usted quede pensando, no, si no están así. No, quiere que usted entienda, que quiere que yo entienda que los juicios y los golpes del Señor son fuertes, son duros, porque así de duros somos nosotros. Así de duros somos nosotros, hermanos. Dice y sigue diciendo la Escritura, sus ciudades están asoladas.
hasta no quedar hombre. Se fija nuevamente, no quedar hombre, no quedar nada en las calles. Luego dice, hasta no quedar habitante. ¿Se fijan? Que va así el paralelismo, empieza a repetir una y otra vez. Destrucción, 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 destrucción. No va a quedar nadie. Temamos a los juicios de Dios. Porque es tan fácil predicar del amor de Dios, pero tan difícil predicar del juicio. Porque Dios es justo y es amoroso. Es justo y es amoroso. Pero Él está obligado a hacer justicia siempre. Siempre, porque Él es un Dios justo. Si Él no hiciera justicia, Él dejaría de ser justo. Por lo tanto, no sería Dios. Entendamos eso, que es parte del carácter de Dios. Por eso me gusta estudiarlo en el Antiguo Testamento, porque vemos el carácter de Dios. Lo vemos. También lo vemos en el Nuevo Testamento, pero es más duro en el Antiguo Testamento. Dice el verso 7, perdón. Y miren lo que dice el Señor. Dije, ciertamente me temerán, recibirán mi corrección. Dice, ciertamente me temerá, recibirá mi corrección, no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Se fija el Señor y dice, pero con todos los ejemplos que yo le he dado, ustedes debieran quedar claros. Si les he dado ejemplos vívidos, ejemplos que ustedes han tenido que verlos con sus propios ojos, pero ni aún así con esos ejemplos entienden. Aquí no está hablando de que el Señor no sabía que ellos se iban a corromper, sino que está diciéndolo en el sentido, yo se lo he explicado hasta con manzanita y ustedes, con esto es fácil, hasta un niño aprende, pero ustedes saben lo que hacen, lo contrario. Porque en vez de ver estos ejemplos y temerle, ustedes corren a hacer su pecado, corren con más fuerza a correr su pecado. Somos así, hermanos, de duros nosotros. Me dije, Dios a lo largo de la historia de Israel les dejó tan claro el resultado de no servir a Dios, el resultado de apartarse de su Dios. ¿Cuántas veces nos ha amonestado Dios y seguimos haciendo lo malo? ¿Cuántas veces el Señor nos dice por medio de la palabra y no entendemos? Nos dice por medio de la palabra y no entendemos, y nos sigue diciendo y no entendemos. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho esto y no queremos entender? Pero estas personas, en vez de tener temor de Dios, corren a hacer su maldad. Y el libro de Isaías es prueba de aquello, pues Isaías 59, 7, Isaías, capítulo 59, Isaías 59, 7 dice así la Escritura. Sus pies, este es el pecado de Israel. Dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia, y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿Por qué viene todo este juicio de Dios? Somos fáciles, muchas veces somos tan fáciles para decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Le decimos, ¿por qué me está pasando esto otro? ¿Por qué? Somos fáciles para decir eso. Pero qué difícil es reconocerme, esto me lo merezco, y me merezco esto y me merezco mucho más. Así deberíamos decir nosotros, esto me lo merezco. No deberíamos estar diciendo, Señor, ¿por qué? No, Señor, estoy recibiendo una parte mínima de lo que me merezco, porque ¿sabe lo que merecemos usted y yo? El castigo eterno. Por eso no desmayemos por los azotes que el Señor nos pega, porque eso no es ni lo más mínimo de lo que verdaderamente merecemos. Pero este pueblo no conoce camino de paz. Este pueblo sigue corriendo tras su pecado. Este pueblo sigue corriendo tras su maldad y no quiere conocer este camino de paz. ¿Qué nos sigue diciendo Sofonías con respecto a este pueblo infiel? ¿Cómo sigue advirtiendo Dios a este pueblo? Verso 8 dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día
en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Se fija si es súper evidente. Si ellos no quieren entender, ellos quieren correr a su pecado, el Señor le dice, ya, espérenme entonces. Espérenme porque ahora yo los voy a castigar. Ustedes quieren seguir en lo malo, no quieren arrepentirse, espérenme. Espérenme porque ahora van a ser castigados. La soberbia, la falta de respeto a Dios, la falta de temor, el corazón maligno del hombre y la mujer no lo deja ver, lo enceguece, no le permita entender que el juicio de Dios se aproxima. Por eso la destrucción y el castigo vienen, ¿sabe cuándo? De repente. Porque así somos nosotros. Cuando estamos más tranquilos es cuando viene el castigo de repente. Piensa en David. David cometió su pecado y después se levanta nomás. Sigue siendo un rey, está con su coronita, se sienta en su trono y él piensa que nada va a pasar. Se llega a esta mujer, empieza a vivir con ella, vive como si nada, hasta que viene el profeta, lo confronta y le dice que su hijo va a morir ahora en el instante. ¿Se fijan cómo es el castigo de Dios? Nos llega de repente, nos llega de sopetón, como lo podemos decir. Llega de un momento a otro, el día que nosotros no pensamos. Muchas veces viene el juicio de Dios. Podemos estar tan tranquilos como Sansón, durmiendo en las piernas de Dalila, tan tranquilo. Pero cuando viene el castigo de Dios, viene esa voz que dice, y el Señor se había apartado de él. No esperemos que el Señor nos va a apoyar en lo malo que estamos haciendo. No nos defendamos con nuestros argumentos. Nuestros argumentos solamente nos hacen alejarnos más y más del Señor. Debemos volvernos a la palabra de Dios. Debemos volver a lo que el Señor nos dice. Somos salvos por gracia, sí, somos salvos por gracia. Pero eso no quiere decir que pequemos para que vengan bienes. Eso no quiere decir que pequemos deliberadamente para que la gracia sea aumentada, no. Porque aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios, aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? Si hemos entendido que el pecado ha matado a nuestro Cristo, ha hecho que su sangre sea derramada, que esos clavos traspasen la cruz, que el Padre lo abandone en la cruz. Si Cristo ha sufrido tales cosas, ¿cómo nosotros vamos a volver a pecar? ¿Cómo nos vamos a volver a nuestros malos caminos? Pero si queremos volver a nuestros malos caminos, debemos entender que el juicio de Dios viene de repente, a la hora que no pensemos. El libro de los Salmos, por boca de este hombre llamado Asaf, en el Salmo 73, nos muestra cómo será de repentino el juicio de Dios sobre los impíos. Dice la Escritura en el Salmo 73, verso 19, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Cuando viene el juicio de Dios es algo de repente. De repente. Si uno ni siquiera alcanza ni a reaccionar. Porque el juicio de Dios viene de repente. Así lo describe Asaf. ¿Cómo han sido asolados? Recuerde que asolar es no dejar nada. Es como cuando viene una bomba atómica y no deja nada, ni un edificio, ni un poste, ni nada. Y le dice, ¿cómo han sido despedazados de repente? Porque así viene el juicio de Dios sobre los impíos. Así viene la corrección del Señor sobre los desobedientes. Así viene, de repente. ¿Por qué? El Señor ha dicho, porque mi determinación es derramar ira, es derramar juicio, es derramar enojo. Aquí, ¿cierto? Aplicamos lo que hemos aprendido, los atributos de Dios, la impasibilidad de Dios.
¿Qué quiere decir? La Escritura aquí está diciendo el enojo de Dios, pero no está diciendo que el Señor se enoje, porque el enojo es un sentimiento humano y es un sentimiento malo. ¿Me entienden? Dios no se enoja, lo que tiene Dios es justicia. Entonces Él no puede decir así justicia, Él lo explica para que nosotros lo entendemos. A eso quieren llegar los profetas. Por eso se utiliza la palabra impasibilidad, por medio de antropopotismos, que es lo que se llama. Antropos es hombres, popotismos, pasiones de hombres. Entonces, por medio de esos ejemplos, el Señor nos va mostrando a nosotros qué es lo que el Señor, de alguna manera nosotros entendamos lo que el Señor está queriendo experimentar en ese instante. Entonces, por eso dice el enojo del Señor. Ustedes van a experimentar la ira de Dios, pero no está hablando del enojo humano, no está hablando de la ira humana, sino que está hablando de la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es justo. No hay sombra de variación en Él. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si Él ha sido un Dios justo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también lo es. En nuestros días el Señor sigue siendo justo. Así que no piense que esto ha cambiado, porque estamos por la gracia. Si el pueblo de Israel también estaba por la gracia, porque el antiguo pacto también era un pacto de gracia, aunque era sombra del nuevo pacto, pero sí era un pacto con gracia. Porque nadie era salvo por la ley, todos eran salvos por la gracia. Porque ¿qué es lo que tenían que derramar la sangre de un cordero? Ellos tenían que poner su fe en eso, que un animal puro se le traspasara todo el pecado. Entonces, no podemos decir nosotros, no, entonces ahora esto era cosa del Antiguo Testamento. No. El Señor es justo, será justo, es justo, y por siempre, de los siglos va a seguir siendo justo. Dios ha decretado derramar su justa ira en contra de esta humanidad que no quiere arrepentirse de sus malos caminos, sobre falsos cristianos que han dejado las cosas de Dios. Dios ha determinado ese día. Por boca de Sofonías, el Señor también está haciendo mención, como lo hizo en los primeros capítulos, del juicio final. Porque lo que está experimentando Judá, lo que experimentó Sodoma y Gomorra, lo que experimentó lo que es cierto, el éxodo en Egipto, lo que experimentaron los diluvianos, los que experimentaron los cananitas, los hebreos. Entonces todo lo que han experimentado ellos es una enseñanza para lo que va a venir a nivel mundial. Eso es lo que quiere decir. El Señor ha determinado ese día, el Señor ha decretado que eso va a ser así. Y los decretos son inamovibles, ¿no? Son inamovibles. No es que el Señor lo dijo y Él se va a retractar, son inamovibles. Porque son los decretos eternos de Dios. Por eso Sofonías, capítulo 1, versículo 2, ¿se acuerda como parte? Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¿Queda alguna duda de cómo va a ser el castigo de Dios? No es como dice el testigo de Jehová, no, si el Señor va a usar esta misma tierra con los animales y todo eso. No, el Señor, para poder destruir el pecado por completo, tiene que destruir todo. Por eso habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso habla de un cuerpo nuevo, de una mente nueva, todo nuevo. Si no puede quedar nada de lo antiguo, hermano. Por eso después dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. He aquí el cielo y la tierra pasarán, y palabra, es lo mismo que vive la tierra, es lo mismo que vive el hombre. Todo tiene que ser nuevo, porque todo lo que está maldito y está corrompido. Está bajo la maldición del pecado. Todo, hermano. Todo. Por eso si se pregunta ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay esto? Todo es producto del pecado. No le eche la culpa a Dios. Nosotros somos los culpables de todas estas cosas. No le eche la culpa al Señor por el coronavirus. Eso es producto de nuestro pecado. Porque antes, cuando no existía el pecado, no había la corrección, no había la disciplina, no había ninguna de estas cosas. Porque todo era perfecto. Pero el hombre y la mujer pecaron delante del ojo de Dios y todas estas cosas vinieron. ¿Por qué morimos? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Todo tiene su explicación ahí. Porque el hombre y la mujer así lo quieren. Cuando una persona le pregunta ¿y por qué? ¿Por qué Dios no viene y hace todas estas cosas? Él va a venir a su tiempo, no va a venir al tiempo mío, no va a venir al tiempo suyo. Él va a venir a su tiempo. Pero cuando venga, Él no va a venir a castigar a los violadores solamente, no va a venir a castigar a los ladrones, a los que están en la cárcel. Va a venir a castigar también a aquellos que no creen en Él. A aquellos que dicen, no, la Biblia la escribieron los hombres. A ellos los va a venir a castigar. Con un juicio que no va a durar 2 años, 5 años. Va a durar por la eternidad. ¿Entendamos eso?
Es un decreto, es una determinación de Dios. Luego dice, verso 3 de Sofonías 1, destruiré los hombres, las bestias, destruiré las aves del cielo, los peces del mar, cortaré a los impíos, raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. O sea, va a destruir todo, todo. Por eso nuevamente hace mención en el capítulo 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgar. Espérenme, si yo no voy a venir a su tiempo, yo voy a venir a mi tiempo. Pero espérenme, porque yo voy a venir a juzgar todas las cosas, dice el Señor. Y voy a reunir a las naciones, voy a juntar los reinos, y una vez que los tenga discutidos, voy a derramar el enojo, dice Dios, voy a derramar la ira, el fuego de mi celo los va a consumir. Y nos recordamos lo que dice la Escritura en el libro de Malaquías: el Señor es fuego consumidor. El Señor es fuego consumidor. Porque por medio del fuego el Señor purifica las cosas. ¿Y el fuego qué es lo que significa? Castigo. Un paréntesis aquí, antes que se me olvide. Siempre hemos leído en los evangelios que dice el Señor, es lo que dijo este hombre llamado Juan el Bautista: el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, porque os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. Y algunos han dicho, ya hermano, que descienda el fuego, necesitamos del fuego, pero entienda esto, con Espíritu Santo y fuego son dos cosas diferentes. El que no es transformado por el Espíritu Santo será consumido por el fuego. Eso quiere decir, por eso después dice, el aventador está en mi mano. ¿Y que de qué habla? De la condenación termina hablando, porque es el fuego, por nosotros. Y antes, ¿qué es lo que se decía? Que el fuego del Espíritu. No, porque dice Espíritu Santo y fuego. ¿La gente va a ser bautizada con el Espíritu Santo o va a ser consumida por el fuego de la ira de Dios? Amén. Entendamos esas cosas. El enojo de Dios será derramado. La tierra será consumida por su juicio. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Cuando Él se manifieste con toda su justicia y su ira sea derramada por las naciones, ¿quién va a poder mantenerse en pie? ¿Acaso el orgullo gay va a poder hacer algo? ¿Acaso los multimillonarios van a poder hacer algo? ¿Acaso la gente de esta tierra va a poder hacer algo cuando la ira de Dios se manifieste? Si dice la Escritura que el más poderoso de ellos llorará amargamente en aquel día. Nadie puede permanecer en pie cuando el juicio y la ira de Dios se manifiesta. Sofonías, capítulo 2, verso 9, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirva de común consentimiento. ¿Por qué tiene que venir la purificación? ¿Por qué tiene que venir el castigo? ¿Por qué tiene que venir la ira de Dios? ¿Por qué tiene que venir? Para que todo vuelva a su pureza inicial. Pero no hay pureza sin destrucción. No hay pureza sin castigo. No hay pureza sin la consumación del juicio de Dios. Y una vez que esta consumación del juicio de Dios venga, Él, ¿qué es lo que va a hacer? Va a purificar. Por eso, por medio del fuego, tiene que consumir el Señor todas las cosas. Eso lo hemos comprobado en 2 de Pedro, que va a ser así. 2 de Pedro 3:10. Por eso se ocupa esa palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. ¿Saben lo que significa esa palabra en griego? Pasarán, serán quitadas de la mirada. Los cielos y la tierra van a ser quitados de la mirada de Dios, pero su palabra va a seguir permaneciendo, porque tiene que venir un cielo nuevo y una tierra nueva. Mire lo que dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así la palabra de Dios: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, o sea, serán quitados de la mirada con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Y por qué van a ser quemadas? Para que se cumpla lo que dice Sofonía. Para que todos amen al Señor verdaderamente, para que todas las cosas que se hacen en la tierra sean buenas. El Señor, ¿qué tiene que hacer? Destruir todo. Es así, para hacer las cosas nuevas. Porque, ¿qué dice el Señor? He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas.
Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entendamos, todas estas cosas se van a fundir. Y esa palabra fundición, esa palabra viene de derretir todo por completo y hacer nuevamente todas las cosas. Y eso, ¿sabe cuándo se va a dar? En Apocalipsis, capítulo 21, cuando venga el trono blanco del Señor para enjuiciar. Dice que el trono blanco viene y el cielo y la tierra se van y no se haga lugar para ellos, porque el juicio del Señor es tan grande que ni siquiera el cielo y la tierra van a poder permanecer, porque es un juicio tremendo, hermano. Malaquías capítulo 3 versículo 2, lo que mencionaba anteriormente, lo cual dice la Escritura que Dios es fuego consumidor, porque tiene que consumir cada gota de pecado, tiene que consumir y destruir por completo cada milésima de pecado que pueda quedar. Por eso Malaquías capítulo 3 versículo 2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Son preguntas retóricas que tienen respuesta. Nadie puede permanecer en pie, nadie puede soportar el tiempo de la venida del Señor, porque Él es como fuego purificador. Me acuerdo cuando era relativamente pequeño, íbamos a un lugar con mi papá que se llamaba La Isla. Estaba lleno de morales y de cosas que hacían que la tierra no pudiera utilizarse. Y la única manera de limpiar esos terrenos era poniendo el fuego. Y el fuego despejaba todo lo que ahí estaba ocupando el espacio para poder edificar, para poder sembrar en una tierra fértil. Pero eso no se puede hacer entre medio de los morales, no se puede hacer entre medio de la maleza. Aún la tierra después tiene que ser arada y después tiene que pasársele lo que se le llama la rastra para que saque todo lo mal de ello. Porque no se puede, si usted empieza a sembrar encima la cochinada, encima la inmundicia, aunque la semilla sea la mejor semilla, nunca va a salir bien. Pero el Señor es un fuego más prolijo, es un fuego purificador. No va a quedar nada, ni lo más mínimo de pecado, nada. Y sigue diciendo la Escritura, el Señor es como un jabón de lavadores. ¿Y para qué el Señor tiene que ser un fuego consumidor? ¿Y por qué el Señor tiene que ser un jabón de lavadores? ¿Por qué algunos se preguntan, por qué el Señor no deja vivir a toda la gente? ¿Sabe por qué? Porque Él quiere eliminar el pecado. Si Él es la razón por la cual Él va a destruir todas las cosas. Porque si hiciera eso es lo mismo que con Noé. El Señor aparta a Noé y a su familia, una familia creyente, y usted puede decir, ya, murieron todos los malos y quedaron solamente la familia creyente. Pero después, los hijos creyentes que van naciendo no son necesariamente cristianos. Nadie nace siendo un cristiano. Nadie. Puede estar en la familia más piadosa, pero nadie va a nacer siendo un cristiano. Cada uno tiene que ser tocado por Dios. Es la única manera. Debemos ser transformados por Dios. Entonces, para que venga esto, no sirve matar a todos los malos y dejar unos cuantos buenos. No. Hay que destruirlo todo y hacer todo de nuevo. Es así. Pero el nuevo nacimiento parte aquí en la tierra ahora. Aquí parte el nuevo nacimiento. La transformación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, que el Señor lo va haciendo por medio de la palabra de Dios. Y luego nuestros cuerpos. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Tal como para purificar estos metales, el Señor va a limpiar y va a purificar. Y aquí habla, ¿cierto?, de los hijos de Leví, y dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro, como plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Entonces, la única manera en la cual usted y yo podamos entregarle justicia al Señor, ¿cómo es? Si somos afinados por Él. Si el Señor nos saca toda la impureza y Él nos hace una nueva criatura. Es la única manera. Pero el fuego consumidor necesariamente debe venir. Dios debe consumir cada gota de pecado, destruir cada gota y milésima de pecado que pueda existir en esta tierra. El Señor lo debe consumir por completo. La segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice así la Escritura: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación
a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces es necesario que venga el fuego para los que no creen y también para aquellos que no conocen. Porque usted podría decir, ya, el Evangelio está siendo predicado y uno igual a veces puede decir, no, que el Evangelio toda la gente lo tiene que conocer, pero piensen en esto. ¿Y los mapuches que estaban aquí? Y los mapuches aquí estaban en el año 1500, 1400, o sea, 1400, 1500 años después que vino el Señor. Pero ellos nunca escucharon el Evangelio. ¿Y cómo van a ser juzgados ellos? Aquí dice la Escritura, van a ser castigadas esas personas que no conocieron a Dios también. Si por conocerlo o no conocerlo, igual, porque el Señor le ha entregado una mente a las personas. Y usted puede decir, ¿injusto Dios? No, no es injusto. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a ser castigada por lo que hizo. ¿Y qué es lo que hace la gente? Porque el Señor a todos le da una conciencia. Todos saben que errar es malo. Si eso, a una gente que tiene 2 dedos de frente, ¿sabe? Si la ley humana lo dice. La ley humana dice que violar a alguien es algo malo. La ley humana dice que engañar a la esposa o al esposo es algo malo. Si eso es algo lógico. Es algo lógico. Entonces la gente va a ser condenada por esas cosas. Y recuerde que quebrante un punto, no solo de la ley, de los 10 mandamientos, sino de la ley escrita en nuestros corazones. Va a ser castigado. Por eso no hay injusticia en Dios. No hay injusticia, nunca habrá injusticia. Ni siquiera para aquellos que no conocen, ni no conocieron el Evangelio. Dice, en llama de fuego, para dar pago a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen el Evangelio. Porque el fuego es necesario para purificar todas las cosas. Y así todas las cosas sean hechas nuevas. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos la pureza de labios. ¿Cómo? Primero purificando las cosas por medio del fuego. Luego dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Porque eso es lo que quiere, a eso va a llegar el Señor. De aquella visión que ve Juan, todos adorando al Señor, todos. No hay ni una persona que no adore al Señor. Porque eso es lo que el Señor va a llevar. No es que aquí servir al Señor sea algo opcional, si esto no es una cosa que usted quiere o no quiere, no. O lo hace, o crea este Evangelio, será condenado, si es así. El Señor no juega con esto. Y así el pueblo de Israel, y el pueblo de Judá, y aún nosotros como iglesia, debemos entender que es la única manera de purificar todas las cosas. Y el Señor, antes de que venga todo esto que hace, nos advierte. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vosotros. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, te damos gracias porque en tu misericordia hemos podido, Señor, estudiar tu palabra en este libro de Sofonías. Señor, es duro lo que vamos a pedir hoy, pero es necesario. Disciplínanos, Señor. Necesitamos ser disciplinados por ti, Señor. Porque si no somos disciplinados, no seríamos hijos, sino que seríamos bastardos. No podemos decir por otro lado que somos perfectos porque todavía no hemos sido perfeccionados. Lo seremos en el día de Jesucristo. Por amor de tu nombre, permítenos contemplar a Cristo y ver cuánto nos falta, ver cuán desobedientes somos. Por amor de tu precioso y bendito nombre, oh mi Jesús, oh mi Señor de gloria, tenga misericordia de cada uno de nosotros, se lo suplico. Se lo ruego, mi Señor. Tenga misericordia de nuestras vidas, de nuestras almas, Señor. Queremos adorarte de verdad. Queremos, Señor, buscarte mientras pueda ser hallado, llamarte entre tanto que tú estés cercano, mi Dios. Ayúdanos a dejar toda impiedad. Ayúdanos, Señor, a entender antes de que vengan todas estas cosas. Tú vas a purificar con fuego todas las cosas, Señor.
Y aquellos que no han sido transformados por el poder del Espíritu Santo tendrán que ser enjuiciados. Aquellos que no creen al Evangelio, aquellos que desprecian el Evangelio, aquellos que juegan con las cosas de Dios, otros que abandonan las cosas de Dios, tendrán que recibir todo el castigo y la ira de Dios sobre sus vidas. Por amor de tu nombre, Señor, reconocemos cada uno de nuestros pecados y nuestras faltas delante de ti. Reconocemos que la única manera, la única forma de ser salvos es a través de tu Hijo amado. Permítenos, Señor, ser aceptos en el amado y poder ser puros en Jesús, solamente a través de Jesús. Por amor de tu santo y bendito nombre, que cada uno de nuestros hermanos y hermanas sean perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. Trae perdón también, Señor. Te lo suplico. Extiende tu misericordia si tú así lo quieres, mi Señor. Te lo suplico, Dios Padre. Te ruego, Señor, que la gracia, la paz y la bendición de Dios sea en cada uno de nuestros corazones. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nuestro Salvador le bendiga.